A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Sombras del regreso a casa. El C-130 Hércules aterrizó en la base de la Fuerza Aérea de Dove con un golpe que hizo temblar los huesos y que Randall Gillespie apenas sintió. Después de 18 meses en Afganistán, la sensación familiar de suelo estadounidense sólido bajo sus botas debería haberle traído alivio. En cambio, un nudo de inquietud se retorcía en su estómago mientras se echaba al hombro su bolsa de lona y caminaba por la pista. El sargento mayor Gillespie había servido 3 periodos de servicio, cada uno cobrando su precio, pero este último despliegue había sido diferente. Los correos electrónicos cifrados de Diana se habían vuelto más cortos, más fríos. Las llamadas telefónicas se hicieron infrecuentes y luego cesaron por completo. Cuando intentó llamar a su teléfono fijo, la voz de un extraño había respondido, un hombre que colgó rápidamente cuando Randall se identificó. A los 34 años, Randall había pasado más tiempo en zonas de combate desérticas que en su propio hogar. Su matrimonio con Diana Calhoun había sido un romance relámpago. Se habían conocido en un baile militar en San Antonio hacía 5 años. Ella era una deslumbrante morena de ojos esmeralda y una risa que podía iluminar una habitación. Él era un soldado condecorado, recién llegado de su segundo periodo de servicio, todavía con cicatrices de metralla por la explosión de un jet en Kandahar. Diana había parecido encantada con sus historias, su dedicación al servicio. Se casó con él 6 meses después en una ceremonia que apareció en la página de sociedad del periódico local, pero Randall había notado cambios incluso antes de este despliegue. Diana se había vuelto inquieta, haciendo comentarios sobre estar en segundo plano ante el ejército y cuestionando por qué no podía simplemente conseguir un trabajo normal. El viaje en taxi desde la base hasta su casa en el exclusivo barrio de Riverside duró 40 minutos. Randall miraba por la ventana las calles familiares, notando nuevas construcciones y cambios. Su casa colonial de 2 pisos se encontraba en un tranquilo callejón sin salida, con su cerca de estacas blancas y su césped bien cuidado. Una imagen de perfección suburbana. Un sueño en el que Diana había insistido. Cuando el taxi se alejó, Randall notó algo extraño. El BMW de Diana no estaba en la entrada, pero había un Escalade negro estacionado al otro lado de la calle con los cristales tintados. El vello de su nuca se erizó, un instinto de supervivencia perfeccionado por años de combate. Usó su llave para entrar por la puerta principal, gritando: «Diana, estoy en casa». El silencio que lo recibió se sintió mal. La casa estaba demasiado limpia, demasiado vacía. Al caminar por las habitaciones, notó que faltaban los objetos personales de Diana, su joyero, fotos familiares, incluso sus cojines favoritos. En su dormitorio, Randall abrió el armario y lo encontró casi vacío, excepto por su propia ropa, todavía colgada exactamente donde la había dejado. El lado de Diana eran perchas vacías y polvo. En la mesita de noche encontró un solo papel, un documento legal que le heló la sangre. Era una orden de alejamiento presentada hacía 3 semanas, alegando que la había amenazado por correo electrónico y llamadas telefónicas. La orden le prohibía contactar a Diana o acercarse a su residencia compartida. Al final, la firma de Diana estaba acompañada por la de Jeremy Duke Est, un abogado del que Randall nunca había oído hablar. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. «Revisa tu correo. Es hora de enfrentar la realidad». El correo electrónico contenía fotos que lo golpearon como un golpe físico, Diana en los brazos de otro hombre. Alguien que Randall reconoció de sus publicaciones en redes sociales como Kelvin Joseph, un promotor inmobiliario local. Las fotos fueron tomadas en su dormitorio, en su cocina, en su sofá. Las marcas de tiempo mostraban que habían sido tomadas durante todo su despliegue, pero el correo final fue el peor. Diana había vaciado sus cuentas conjuntas, liquidado sus bonos de ahorro militares y de alguna manera se las había arreglado para que su nombre fuera eliminado de la hipoteca.
Según los documentos legales adjuntos, la casa ahora le pertenecía únicamente a ella. Las manos de Randall temblaban mientras leía, no de miedo, sino de una rabia fría que reconocía del combate. Diana no solo lo había engañado, había planeado esta campaña con precisión militar para destruirlo mientras él servía a su país. Su teléfono sonó. El número de Diana. Hola, soldadito. Su voz goteaba falsa dulzura. Veo que encontraste mis pequeñas sorpresas. Diana, ¿qué demonios es esto? ¿La orden de alejamiento, las cuentas? Oh, eso es solo el principio, Randall. Verás, Kelvan y yo hemos estado planeando tu regreso a casa durante meses. ¿De verdad pensaste que me quedaría sentada esperando a que decidieras que nuestro matrimonio valía la pena como para volver a casa? Estabas sirviendo a mi país. Te estabas sirviendo a ti mismo, escupió ella, quitándose la máscara. Siempre el héroe, siempre el mártir. Bueno, los héroes no siempre se quedan con la chica en la vida real. Kelvan me ha prestado más atención en 6 meses que tú en 5 años. Esos son mis bonos de ahorro, Diana. Dinero que gané. Ganaste. Tiempo pasado. Kelvan necesitaba capital para un nuevo proyecto de desarrollo. Considéralo mi regalo de divorcio para mí misma. La línea se cortó. Randall se sentó en el borde de lo que había sido su cama, procesando el alcance de su traición. Diana había utilizado su despliegue como tapadera para desmantelar sistemáticamente su vida. Pero había cometido un error crítico. Había subestimado con quién estaba tratando. En el ejército, Randall no era un soldado cualquiera. Tenía entrenamiento en operaciones especiales en guerra psicológica, reconocimiento y planificación estratégica. Había ayudado a derrocar redes enemigas y a extraer activos valiosos de territorio hostil. Diana y sus cómplices acababan de declararle la guerra al hombre equivocado. Afuera, notó que el Escalad Negro todavía estaba allí. A través de la ventana de su dormitorio, pudo ver 2 figuras adentro. Diana no se arriesgaba. Había traído músculo para asegurarse de que su plan saliera bien. Randall sonrió por primera vez desde que aterrizó. Esto iba a ser interesante. Capítulo 2. El enemigo interno. 2 días después, Randall se sentó en la estrecha oficina de Buddy Eddy, un investigador privado aguerrido que se especializaba en casos de divorcio. Buddy era un ex-marine que había perdido una pierna en Irak, pero su red de contactos en las fuerzas del orden y la comunidad militar lo hacía indeleble. Esto es de primera categoría, Randy, dijo Buddy, extendiendo los documentos legales sobre su escritorio. Tu esposa y su novio jugaron inteligentemente. La orden de alejamiento fue presentada en el Tribunal de Familia, donde son muy comprensivos con las denuncias de abuso doméstico. ¿Y lo financiero? Bueno, ahí es donde se pone feo. Buddy sacó un archivo grueso. Investigué un poco a Kelvan Joseph. El tipo es todo un personaje. Ha estado casado 3 veces y cada ex esposa terminó en la ruina mientras él se quedaba con todos los activos. Tiene un patrón. Apunta a mujeres casadas con maridos trabajadores, las seduce y luego las ayuda a desplumar a sus cónyuges en el divorcio. ¿Y la casa? Aquí es donde tu esposa se puso creativa. Hace 2 meses presentó una escritura de renuncia, supuestamente firmada por ti, transfiriéndole tu parte de la propiedad. La firma se ve muy bien. Probablemente la practicó durante semanas. Randall examinó el documento falsificado. Siempre tuvo buena letra. Hay más. Kelvan Joseph es dueño de una compañía de seguridad llamada Ironclad Protection Services. Adivina a quién tiene protegiendo tu casa. A los tipos del Escalad. Jeremy Duke y Lonnie Scott, ambos exconvictos con antecedentes de asalto. Duke cumplió condena por robo a mano armada. Scott por agresión agravada. No son solo guardaespaldas, son matones. Buddy se reclinó en su silla. Randy, tengo que preguntar. ¿Estás pensando en hacer alguna estupidez? La expresión de Randall permaneció neutral. ¿Define estupidez? Del tipo que te lleva a Leavenworth. Mira, sé que estás cabreado y tienes todo el derecho a estarlo, pero esta gente ha cubierto sus bases legalmente. Si entras allí a los golpes, el que termina esposado eres tú. ¿Qué sugieres? Contrademandar todo. Impugnar la orden de alejamiento. Disputar las transacciones financieras. Denunciar la escritura falsificada. Llevará tiempo. ¿Pero cuánto tiempo?
6 meses, tal vez un año, y eso si todo sale a tu favor. Randall se puso de pie. Tengo una idea mejor. Esa noche, Randall condujo hasta O'Malley's, un bar de mala muerte popular entre el personal militar actual y retirado. La camarera, una mujer tatuada llamada Kelly Brooks, era otra veterana que había perdido un brazo en un atentado con bomba en la carretera. Le sirvió un whisky a Randall sin que se lo pidiera. Me enteré de tu situación por los rumores, dijo, puliendo un vaso con su mano buena. Diana Gillespie ha estado hablando de más por toda la ciudad sobre cómo se liberó de la opresión militar. Ha estado aquí un par de veces con su nuevo novio, muy engreída al respecto. Habló de cómo los soldados son solo marionetas del gobierno que abandonan a sus familias por la gloria. La mandíbula de Randall se tensó. ¿Dijo algo más? Kelvin Joseph se jactó de su modelo de negocio. Lo llamó reasignación de activos de tontos a gente inteligente. Dijo que ya lo ha hecho 4 veces y que los militares son los blancos más fáciles porque nunca están cerca para verlo venir. Al final de la barra, un hombre corpulento con sienes canosas levantó la vista de su cerveza. Timothy Thompson era un veterano de 20 años del departamento del sheriff del condado y había servido 2 periodos en Vietnam. Randy dijo, acercándose, siento oír lo de tus problemas. Diana y ese novio suyo han estado haciendo ruido por la ciudad hablando de cómo engañaron a un soldado tonto. ¿Alguien más sabe de esto? Medio condado. Parece que Kelvin Joseph no es tímido con sus victorias. Pero aquí está la cosa. He estado atento y hay algo más que deberías saber. Timothy miró a su alrededor y luego bajó la voz. Kelvin tiene otro objetivo en la mira. La esposa de Rich Cunningham, Stella. Rich está desplegado en Siria ahora mismo y Kelvin ha estado merodeando alrededor de Stella durante el último mes. El mismo método. Randall sintió una oleada de ira protectora. Rich Cunningham era un buen soldado y un amigo. Tenía 2 hijos pequeños con Stella. ¿Qué tan avanzado está? En las primeras etapas. Pero si el cronograma de Kelvin se mantiene, Rich volverá a casa para encontrarse con la misma pesadilla que tú. Esa noche, Randall se sentó en su apartamento temporal, un lugar de una habitación encima del bar de Kelly, y comenzó a planificar. Diana y Kelvin pensaban que estaban tratando con un simple soldado, alguien que se rendiría y aceptaría la derrota. No tenían idea de que acababan de hacerse enemigos de alguien entrenado en guerra no convencional. La mañana siguiente trajo una visita inesperada. Un golpe en su puerta reveló a una joven nerviosa con cabello rubio arenoso y ojos preocupados. ¿Es usted Randall Gillespie?, preguntó. Depende de quién pregunte. Soy Susanna Joseph, ¿la de Kelvin? Soy la hermana de Kelvin. Randall la invitó a pasar, ofreciéndole café mientras la estudiaba cuidadosamente. Tenía los rasgos de Kelvin, pero nada de su aparente arrogancia. Me enteré de lo que te pasó, dijo, envolviendo sus manos alrededor de la taza de café. Y necesito decirte algo, Kelvin. Lo ha hecho antes. Mi exmarido estaba en la marina. Kelvin me ayudó a divorciarme de él y a quitarle todo. ¿Por qué me dices esto? Se le formaron lágrimas en los ojos, porque después descubrí que mi marido nunca me engañó. Kelvin fabricó las pruebas. Me manipuló para que destruyera mi matrimonio y así poder apoderarse de los beneficios de veterano de mi exmarido y de nuestra casa. Para cuando me di cuenta de lo que había pasado, ya era demasiado tarde. Metió la mano en su bolso y sacó una pequeña grabadora digital. Kelvin guarda trofeos. Graba conversaciones con sus objetivos, tanto con las esposas como con sus blancos. Cree que es divertido. Logré copiar algunos de sus archivos antes de cortar lazos con él. El pulso de Randall se aceleró. ¿Qué hay ahí? Conversaciones con Diana, planes para tu destrucción y pruebas de al menos otros 3 casos, incluyendo lo que está planeando para la familia de Rich Cunningham. Mientras Susanna reproducía las grabaciones, Randall escuchó la voz de Diana hablando con fría calculación sobre liquidar sus activos, falsificar documentos y darle a ese robot militar una lección sobre la vida real. Pero fue la voz de Kelvin la que heló la sangre de Randall. La belleza de apuntar a las esposas de militares es que ya están predispuestas al resentimiento. Unos meses de la atención adecuada y quemarán sus propias vidas solo para fastidiar a sus maridos. Los soldados son tan nobles, tan confiados. Nunca lo ven venir.
Cuando las grabaciones terminaron, Susanna miró a Randall con desesperada esperanza. ¿Puedes detenerlo? No puedo vivir sabiendo que está a punto de destruir más familias. La sonrisa de Randall fue depredadora. Señora, detener a Kelvin Joseph va a ser un placer. Capítulo 3. Recopilación de inteligencia. Durante la semana siguiente, Randall realizó una vigilancia como si se estuviera preparando para una operación militar. Alquiló un sedán discreto y estableció puntos de observación alrededor de la casa de Diana, la oficina de Kelvin y las instalaciones de Ironclad Protection Sebasas. Lo que descubrió pintaba un cuadro de una operación sofisticada. Kelvin Joseph no solo seducía a esposas de militares, dirigía un esquema de múltiples capas que involucraba robo de identidad, fraude de seguros y lavado de dinero a través de sus diversos negocios. Desde su posición al otro lado de la calle de la oficina de Kelvin, Randall observaba a Jeremy Duke y Lonnie Scott ir y venir. No eran solo guardaespaldas, eran especialistas en intimidación. Randall había visto a su tipo antes en zonas de guerra, hombres que disfrutaban causando miedo y dolor. Su entrenamiento militar le había enseñado que todo enemigo tiene debilidades y la debilidad de Kelvin era su arrogancia. El hombre guardaba registros detallados de sus esquemas, creyéndose intocable. A través de Susanna, Randall se enteró de que Kelvin guardaba sus trofeos en una caja fuerte en su oficina. No solo grabaciones, sino fotografías, documentos financieros e incluso objetos robados a sus víctimas. El teléfono de Randall vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. He oído que estás haciendo preguntas sobre mí. Cuidado, soldadito. Ya estás en terreno peligroso con esa orden de alejamiento. Un movimiento en falso y estarás en la cárcel. En lugar de intimidarlo, el mensaje confirmó lo que Randall sospechaba. Kelvin estaba monitoreando sus actividades, lo que significaba que estaba preocupado. Bien, esa tarde, Randall recibió una llamada inesperada de Stella Cunningham, la esposa de Rich. Señor Gillespie, mi esposo me dijo que lo llamara si alguna vez tenía problemas mientras él estaba desplegado. Creo que estoy en problemas. Se encontraron en una cafetería del centro. Stella era una mujer menuda con cabello castaño rojizo y ojos amables que ahora mostraban rastros de confusión y culpa. Hay un hombre, Kelvin Joseph. Ha sido muy amable conmigo, ayudándome con cosas en la casa mientras Rich no está. Pero últimamente ha estado diciendo cosas sobre Rich, sobre los matrimonios militares. Dice que Rich no me valora, que merezco algo mejor. Stella, escúchame con atención. Kelvin Joseph no es tu amigo. Es un depredador que se enfoca en las esposas de militares. Su rostro palideció, pero ha sido de gran ayuda. Incluso me presentó a este abogado que dice que puede ayudarme a entender mis opciones financieras si las cosas no funcionan con Rich. ¿Qué abogado? Jeremy Duke dijo que, con los beneficios militares de Rich y nuestra casa, podría ser financieramente independiente si así lo eligiera. Las manos de Randall se cerraron alrededor de su taza de café. Stella, te están tendiendo una trampa exactamente como me la tendieron a mí. En 6 meses, Rich volverá a casa y descubrirá que te has divorciado de él, te lo has llevado todo y lo has dejado sin nada. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Oh, Dios, ¿qué he hecho? Kelvin me besó la semana pasada. No lo detuve. He estado tan sola y él me hizo sentir especial. ¿Hasta dónde ha llegado esto? No hasta el final, pero Kelvin ha estado tomando fotos de nosotros juntos. Dice que son solo recuerdos, pero ahora me pregunto. Material de chantaje, dijo Randall sombríamente. Stella, necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacer exactamente lo que te diga? Ella asintió entre lágrimas. Quiero que sigas viendo a Kelvin, pero necesito que uses esto. Le entregó un pequeño dispositivo que parecía un broche decorativo. Es un dispositivo de grabación. Necesito pruebas de lo que realmente está planeando. ¿Y si se entera? No lo hará. Y Stella, si te presiona para algo físico, dile que necesitas tiempo para pensar. Dale largas durante una semana más. ¿Puedes hacer eso? ¿Qué vas a hacer tú? La sonrisa de Randall era fría. Voy a recordarle a Kelvin Joseph que algunos soldados no se rinden sin luchar. Esa noche, Randall puso en práctica sus habilidades de vigilancia.
La compañía de seguridad de Kelvan operaba desde un almacén reconvertido en las afueras de la ciudad. El edificio tenía seguridad comercial estándar, cámaras, sensores de movimiento y cerraduras electrónicas que apenas detendrían a alguien con el entrenamiento de Randall. A las 2 a.m., cuando el edificio estaba vacío, Randall eludió el sistema de seguridad y se deslizó dentro. La oficina de Kelvan estaba en el segundo piso, una exhibición ostentosa de muebles caros y trofeos de sus diversos esquemas. La caja fuerte estaba exactamente donde Susanna había descrito, detrás de un cuadro de Kelvan posando con un pez trofeo. Era un modelo de alta gama, pero Randall había sido entrenado en forzar cajas fuertes durante su entrenamiento de operaciones especiales. 20 minutos después, se abrió. Dentro había un tesoro de pruebas, unidades USB que contenían grabaciones, fotografías de Kelvan con varias mujeres, documentos financieros que mostraban transferencias de dinero e incluso objetos personales, anillos de boda, joyas y medallas militares que claramente pertenecían a sus víctimas. Randall fotografió todo con una cámara especializada antes de volver a colocar los artículos con cuidado. Pero se llevó un artículo, una unidad USB etiquetada como Diana Randy, que contenía horas de grabaciones que documentaban todo el esquema. Mientras se preparaba para irse, Randall escuchó voces afuera. A través de la ventana, vio a Jeremy Duke y Lonnie Scott acercándose al edificio. Llegaban temprano, para lo que sea que hubieran planeado. Randall se movió silenciosamente por el edificio, usando las sombras y su conocimiento de navegación urbana para evitar ser detectado. Al llegar a la salida de incendios, escuchó la voz de Duke resonando por el edificio. El jefe quiere que le enviemos un mensaje a ese soldadito. Cree que es un héroe por hacer preguntas por la ciudad. ¿Qué tipo de mensaje? La voz de Scott era ansiosa, hambrienta. Del tipo que lo manda al hospital. Kelvan dice que el tipo es un problema y los problemas necesitan ser eliminados. Randall salió del edificio con las pruebas que necesitaba, pero ahora sabía que Kelvan estaba escalando la situación. El tiempo para la recopilación sutil de información había terminado. Era hora de pasar a la ofensiva. De vuelta en su apartamento, Randall extendió fotografías y documentos como en una sesión informativa de inteligencia militar. Kelvan Joseph había cometido un error crítico. Le declaró la guerra a alguien que realmente sabía cómo pelear una. Randall abrió su computadora portátil y comenzó a escribir. Si Kelvan quería jugar, Randall le mostraría cómo era una verdadera operación táctica. La siguiente fase de su plan estaba a punto de comenzar. Capítulo 4. La trampa está tendida. 3 días después, Randall estaba parado frente a su antigua casa, observando a Jeremy Duke y Lonnie Scott patrullar el patio como guardias de prisión. El Escalade negro estaba estacionado en su entrada, y a través de las ventanas podía ver a Diana y Kelvan moverse dentro de su casa. Randall había enviado un simple mensaje de texto 1 hora antes. Voy a recoger mis pertenencias personales. Estaré allí a las 8 p.m. La respuesta había sido rápida y predecible: estás violando la orden de alejamiento. Aléjate o enfrentarás las consecuencias. Pero a Randall ya no le preocupaban las consecuencias legales. Había pasado las últimas 72 horas preparando una trampa que expondría toda la operación de Kelvan mientras le daba la confrontación que había estado planeando. Exactamente a las 8 p.m., Randall subió por la entrada llevando una gran bolsa de lona. Jeremy Duke, una montaña de hombre con brazos tatuados y un ceño fruncido permanente, se interpuso en su camino. Tienes que irte, soldadito. Ahora. Esta es mi casa, dijo Randall con calma. Solo estoy recogiendo mis cosas. Lonnie Scott, más pequeño pero con la complexión fibrosa de un luchador callejero, rodeó a Randall por detrás. ¿Lo oíste? Da la vuelta y vete. La puerta principal se abrió y Kelvan Joseph salió con Diana a su lado. Kelvan era exactamente lo que Randall había esperado. Traje caro, cabello perfecto y la expresión engreída de un hombre que creía que ya había ganado. Randall Gillespie, dijo Kelvan, su voz goteando falsa preocupación. He oído que estás teniendo problemas para aceptar la realidad.
Diana ha seguido adelante. Amigo, es hora de que tú hagas lo mismo. Es increíble lo que pasa por amistad en estos días, respondió Randall con su porte militar recto y controlado. Quitarle la esposa a otro hombre, robarle su dinero, falsificar documentos legales. De donde yo vengo, a eso lo llamamos robo y fraude. La sonrisa de Kelvan vaciló ligeramente. No sé lo que crees que sabes. Sé que has hecho esto 4 veces antes. Sé sobre las grabaciones que guardas como trofeos. Sé que actualmente estás trabajando en la esposa de Rich Cunningham. La voz de Randall se mantuvo firme, pero sus ojos eran de un frío glacial. Y sé que cometiste un error al apuntar al soldado equivocado. Diana dio un paso adelante, con el rostro torcido por la ira. Siempre fuiste un iluso, Randall. Siempre pensando que eras mejor que los demás porque llevabas un uniforme. Bueno, adivina qué. Tu uniforme no significa nada aquí. En realidad, significa mucho, dijo Randall, mirando su reloj, especialmente para el grupo de trabajo del FBI que se especializa en crímenes contra el personal militar. El rostro de Kelvan palideció. ¿Estás fanfarroneando? ¿Lo estoy? Randall sacó su teléfono y presionó un botón. Esta conversación ha sido transmitida en vivo a agentes federales que están muy interesados en tus prácticas comerciales. Kelvan. Están particularmente interesados en el robo de identidad, el lavado de dinero y el ataque sistemático a familias militares. Fue entonces cuando Jeremy Duke cometió su error. Con un gruñido de rabia, se abalanzó hacia adelante, lanzando un derechazo a la cabeza de Randall. Randall había estado esperando este momento. Su entrenamiento militar se activó mientras esquivaba el golpe, agarraba el brazo extendido de Duke y usaba el impulso del hombre grande para estrellarlo contra la puerta del garaje. Lonnie Scott sacó una porra extensible de su chaqueta, pero Randall ya se estaba moviendo. Un golpe rápido en la muñeca de Scott hizo volar el arma, seguido de un rodillazo en el plexo solar que lo dobló por la mitad. En segundos, ambos hombres estaban en el suelo, jadeando. Tienen 5 segundos para irse, dijo Randall con calma, de pie sobre ellos. Duke se levantó con dificultad, sangrando por la nariz. ¿Te crees muy duro? Vamos a... ¿Van a qué? La voz de Randall cortó el aire de la noche como una cuchilla. ¿Van a amenazar a un veterano de combate condecorado en su propia propiedad frente a testigos con agentes federales monitoreando esta conversación? Ambos hombres miraron con incertidumbre a Kelvan, que retrocedía hacia la casa. Levántense, siseó Kelvan. Los dos, nos vamos. Pero antes de que alguien pudiera moverse, el sonido de las sirenas llenó el aire de la noche. Coches de policía doblaron la esquina, seguidos por vehículos federales sin distintivos. Timothy Thompson fue el primer oficial en salir de su coche. Examinó la escena. 2 hombres en el suelo, Randall de pie con calma y Kelvan y Diana congelados junto a la puerta principal. Buenas noches, gente, dijo Thompson con la mano apoyada en su arma de servicio. Recibimos informes de un altercado. Oficial, comenzó Kelvan, perdiendo la compostura. Este hombre atacó a mis empleados. Está violando una orden de alejamiento. Lo curioso de esa orden de alejamiento, interrumpió Thompson, es que los agentes federales nos acaban de informar que se presentó utilizando pruebas fraudulentas. Resulta que los correos electrónicos y llamadas amenazantes nunca ocurrieron. 2 agentes del FBI se acercaron, mostrando sus placas. La agente principal, una mujer severa con cabello veteado de gris, se dirigió directamente a Kelvan. Kelvan Joseph está arrestado por conspiración para cometer fraude, robo de identidad, lavado de dinero y violación de las leyes federales que protegen al personal militar y a sus familias. Esto es ridículo, protestó Kelvan, mientras los agentes se movían para esposarlo. Soy un hombre de negocios respetado. Un hombre de negocios respetado que guarda confesiones grabadas de sus crímenes en una caja fuerte, dijo la agente. Ejecutamos una orden de registro hace 1 hora. Registros muy exhaustivos, señor Joseph. Realmente debería haber invertido en mejor seguridad. El rostro de Diana se puso blanco como el papel al darse cuenta de las implicaciones. Kelvan, ¿de qué está hablando? ¿Qué grabaciones? Uno de los agentes se volvió hacia ella. Señora Gillespie, usted también está arrestada por conspiración para cometer fraude y presentar documentos legales falsos. Pero yo, Kelvan dijo que todo esto era legal.
Dijo que los procedimientos de divorcio eran estándar. Señora, falsificar la firma de su esposo y presentar órdenes de alejamiento falsas son delitos graves. Las conversaciones grabadas muestran que usted era consciente de que estas acciones eran ilegales. Mientras los agentes se llevaban a Kelvin y Diana esposados, Jeremy Dukilon y Scott se encontraron rodeados por la policía local. Ustedes dos están arrestados por asalto, anunció Thompson, y dados sus antecedentes penales, se enfrentan a una condena seria. Doug miró a Randall con odio. Esto no ha terminado, soldadito. Thompson se interpuso entre ellos. En realidad, sí ha terminado. Y señor Doug, le sugiero que recuerde que amenazar al personal militar es un delito federal. Ya hemos tenido suficiente emoción por una noche. Mientras los coches de policía se alejaban, Thompson se acercó a Randall. Vaya cosa, dijo el policía veterano. ¿Cómo sabías que los federales estaban escuchando? Randall levantó su teléfono. He estado trabajando con ellos durante 3 días. Resulta que la operación de Kelvin Joseph era mucho más grande que solo atacar a esposas de militares. Han estado construyendo un caso en su contra durante 6 meses. Y la confrontación aquí. Necesitaba que se incriminara a sí mismo en una grabación federal. A veces, la mejor manera de atrapar a un depredador es dejarle pensar que ha acorralado a su presa. Thompson sacudió la cabeza con admiración. Recuérdame que nunca me cruce contigo, Randy. Cuando la escena se despejó, Randall se quedó solo frente a su casa. A través de las ventanas, podía ver la vida que había construido, ahora vacía y violada. Pero por primera vez desde que regresó del despliegue, sintió que recuperaba el control. La trampa había funcionado a la perfección. La arrogancia de Kelvin Joseph lo había llevado a confesar todo en una grabación federal. La codicia de Diana había sido documentada en detalle y Jeremy Dukilon y Scott tenían cargos de asalto que los mantendrían encerrados durante años. Pero Randall no había terminado. Esto era solo el comienzo de su venganza. Capítulo 5. Desentrañando la red. La investigación federal avanzó rápidamente. En 48 horas, toda la operación de Kelvin Joseph quedó expuesta con un detalle asombroso. Randall se sentó en la oficina de campo del FBI, observando cómo los agentes trazaban un mapa de una conspiración que se extendía por 3 estados e involucraba a docenas de víctimas. La agente Carolina Delgado, la investigadora principal, extendió fotografías sobre la mesa de conferencias. Su inteligencia fue la clave que abrió este caso, Sargento Gillespie. Kelvin Joseph y sus asociados han estado atacando sistemáticamente a familias militares durante más de 3 años. ¿Cuántas víctimas? 14 casos confirmados y probablemente más que aún no hemos encontrado. El patrón siempre fue el mismo: identificar al personal militar desplegado, seducir a sus cónyuges, manipularlos para que presenten denuncias falsas de abuso doméstico y luego despojarlos de los activos durante procedimientos de divorcio fraudulentos. Randall estudió las fotografías de las víctimas de Kelvin. Buenos soldados que habían regresado a casa para encontrar sus vidas destruidas. ¿Cuál es la perspectiva de recuperación? La mayor parte del dinero se puede rastrear y devolver. Kelvin era astuto, pero no lo suficiente como para ocultar los rastros digitales. Su amigo Rick Cunningham tiene suerte de que usted interviniera cuando lo hizo. Encontramos pruebas de que Kelvin planeaba que su esposa presentara los papeles de divorcio la próxima semana. La agente Delgado sacó un archivo grueso. Pero hay algo más. La organización de Kelvin era parte de una red más grande. Tenía conexiones con operaciones similares en otros estados, todas dirigidas al personal militar. ¿Qué tan grande es la red? Estamos hablando de millones de dólares robados a miembros del servicio y sus familias. Esto va más allá del simple fraude. Es una guerra económica contra nuestra comunidad militar. La puerta se abrió y Susanna Joseph entró con su abogado. Parecía agotada pero decidida. La señorita Joseph ha aceptado cooperar plenamente, anunció el abogado. Está preparada para testificar sobre los métodos de su hermano y proporcionar acceso a pruebas adicionales. Susanna miró directamente a Randall. Kelvin guardaba archivos de respaldo en la cabaña de nuestra familia en el norte del estado.
registros financieros, fotografías, incluso videos de él regodeándose de sus victorias. Quiero ayudarte a hundirlo. Durante las siguientes horas, Randall conoció el alcance total de la depravación de Kelvin. El hombre no solo robaba dinero, destruía familias por deporte. Sus conversaciones grabadas revelaban a alguien que sentía un placer genuino al causar dolor al personal militar, viéndolos como tontos que merecían que se les enseñaran lecciones sobre el mundo real. Una grabación en particular enfureció a Randall. La voz de Kelvin, hablando con Diana, la belleza de atacar a los soldados es su rígido código moral. Creen en el honor, la lealtad, el sacrificio, todas debilidades que podemos explotar. Cuando regresan a casa rotos, es simplemente la selección natural en acción. La agente Delgado notó los puños apretados de Randall. Sé que esto es personal, sargento, pero necesitamos que se mantenga enfocado en el proceso legal. Estoy enfocado, pero Kelvin Joseph necesita entender que las acciones tienen consecuencias. Las consecuencias legales serán severas. Se enfrenta a un mínimo de 25 años. Eso no es suficiente. Esa noche, Randall recibió una visita inesperada en su apartamento temporal. Rich Cunningham había volado de regreso desde Siria con un permiso de emergencia después de ser informado de la situación. Randy, no sé cómo agradecértelo, dijo Rich, abrazando a su amigo. Stella me lo contó todo. Si no hubieras intervenido, cualquiera de nosotros habría hecho lo mismo. No, esto fue diferente. Fuiste a la guerra por todos nosotros. Rich sacó una botella de whisky. Stella quería que te diera esto. También quería que te dijera que está presentando un informe detallado sobre el intento de seducción de Kelvin. El FBI quiere su testimonio. Se sentaron en silencio por un momento, bebiendo y procesando la magnitud de lo que se había descubierto. Hay algo más, dijo Rich. Se está corriendo la voz en la comunidad militar sobre lo que hiciste. Algunas de las otras víctimas de Kelvin quieren reunirse contigo. Al día siguiente, Randall se encontró en un salón de VFW rodeado de 7 hombres, todos soldados cuyas vidas habían sido destruidas por la red de Kelvin Joseph. Cada uno tenía una historia similar. Desplegado en el extranjero, esposa seducida y manipulada, regresando a casa para encontrarse financieramente arruinados y legalmente atrapados. Fernando Coupe, un Navy SEAL, habló en nombre del grupo. Queremos justicia, Randy. Justicia real. El sistema legal le dará a Kelvin una sentencia de prisión. Pero eso no restaura a nuestras familias ni nuestro honor. ¿Qué sugieren? Sugerimos que Kelvin Joseph necesita entender lo que se siente al perderlo todo, dijo Robert Hancock, un Ranger del ejército. Sus activos, su reputación, su libertad, su sensación de seguridad, todo. Marco Benjamin, un veterano del cuerpo de marines, se inclinó hacia adelante. Hemos estado investigando los intereses comerciales de Kelvin. Tiene dinero escondido en cuentas en el extranjero, propiedades bajo compañías fantasma e inversiones que no formaron parte de la incautación del FBI. Eso suena a justicia por mano propia, dijo Randall con cuidado. Eso suena a recuperación de activos, corrigió Fernando. Kelvin robó a familias militares. Solo nos estamos asegurando de que esas familias reciban todo lo que se les debe. Raymond Rowe, un ex boina verde, extendió documentos sobre la mesa. Kelvin tiene un yate en Las Bahamas, un condominio en Miami y una colección de arte valorada en $500,000. Nada de eso fue declarado a las autoridades federales. Randall estudió los documentos. Su entrenamiento militar le había enseñado a pensar estratégicamente, y los activos ocultos de Kelvin representaban una oportunidad para la justicia real. ¿Cuál es el plan? Durante las siguientes 2 horas, el grupo delineó una operación sofisticada para recuperar los activos ocultos de Kelvin y redistribuirlos entre sus víctimas. Requeriría una coordinación cuidadosa, experiencia técnica y el tipo de tácticas no convencionales que todos habían aprendido en el servicio militar. Una cosa más, dijo Fernando al concluir la reunión. Kelvin ha estado haciendo ruido desde la cárcel sobre que esto no ha terminado. Su abogado ha estado visitando a otros criminales, hablando de contratar gente para enviarte un mensaje. Que lo intente, dijo Randall. Ya terminé de esconderme de hombres como Kelvin Joseph. Mientras los otros veteranos se marchaban, Rich Cunningham se quedó atrás.
Randy, ¿estás seguro de esto? Ir tras los activos ocultos de Kelvan es arriesgado si te atrapan. Rich, Kelvan Josep le declaró la guerra a nuestra comunidad. Atacó a nuestras familias mientras servíamos a nuestro país. A veces, la única manera de detener a un matón es devolver el golpe más fuerte de lo que jamás imaginó posible. Esa noche, Randall comenzó a planificar la segunda fase de su campaña contra Kelvan Josep. El sistema legal se encargaría de los cargos criminales, pero Randall tenía la intención de asegurarse de que Kelvan entendiera el verdadero costo de sus acciones. Kelvan había cometido un error crítico en su evaluación del personal militar. Había confundido el honor con la debilidad. Ahora estaba a punto de aprender la diferencia entre un soldado y un guerrero. Capítulo 6. El cazador se convierte en la presa. La primera semana de Kelvan Josep en detención federal no iba como esperaba. Su abogada de alto precio, Carrie Wagner, había logrado que lo colocaran en una instalación de mínima seguridad mientras esperaba el juicio, pero incluso allí, la noticia de sus crímenes se había extendido. Tu situación se está deteriorando, le dijo Wagner durante una visita. Los fiscales federales tienen pruebas abrumadoras y tus antiguos asociados están haciendo fila para testificar en tu contra. ¿Y la fianza? Denegada. El juez te considera un riesgo de fuga dadas las cuentas en el extranjero que todavía estamos descubriendo. La fachada pulida de Kelvan se estaba resquebrajando. Todo esto es culpa de Randall Gillespie. Ese psicópata militar manipuló toda la situación. En realidad, las pruebas sugieren que el sargento Gillespie simplemente expuso crímenes que ya habías cometido. Mi recomendación es que negociemos un acuerdo de culpabilidad. Absolutamente no. Quiero que se encarguen de Gillespie. Wagner se reclinó en su silla. Kelvan, ¿qué estás sugiriendo exactamente? Estoy sugiriendo que el sargento Gillespie se ha hecho enemigos poderosos. Jeremy Duke y Lonnie Scott tienen amigos fuera. Quizás esos amigos estén interesados en enviar un mensaje. No puedo ni facilitar ninguna amenaza contra. Harás lo que te pago para que hagas, espetó Kelvan. He estado construyendo esta operación durante años. No voy a dejar que un soldado dañado lo destruya todo. Lo que Kelvan no sabía era que su conversación estaba siendo monitoreada. La agente Carolina Delgado había obtenido una orden para grabar sus comunicaciones después de que la inteligencia sugiriera que estaba planeando represalias. A la mañana siguiente, Randall recibió una llamada del agente Delgado. Necesitamos reunirnos de inmediato. Kelvan Josep está escalando la situación. Se encontraron en la oficina de campo del FBI, donde Delgado reprodujo la grabación de la conversación de Kelvan con su abogada. Está tratando de organizar ataques contra ti, dijo ella. Nos estamos tomando esta amenaza en serio. ¿Qué tal la custodia protectora? Está disponible si la quieres, pero dado tu historial, sospecho que podrías preferir un enfoque más proactivo. Randall sonrió sombríamente. ¿Qué tenías en mente? Dejamos que Kelvan piense que su plan está funcionando mientras recopilamos pruebas de intimidación de testigos y conspiración para cometer asalto. Pero necesitamos que actúes como señuelo. He sido señuelo antes. ¿Cuál es el plan? Durante la siguiente hora, planearon una operación que permitiría a los asociados de Kelvan hacer su movimiento mientras los agentes federales documentaban todo. Randall parecería vulnerable, solo y distraído, mientras en realidad estaría rodeado de respaldo. Esa noche, Randall se sentó solo en el bar de O'Malley, aparentemente bebiendo mucho y con aspecto abatido. Kelly Brooks, que estaba al tanto del plan, le sirvió ginger ale disfrazado de whisky mientras mantenía la ilusión de un hombre destrozado ahogando sus penas. El montaje funcionó a la perfección. A las 10 p.m., 3 hombres entraron en el bar. Randall reconoció a uno de ellos, Pablo Reed, un asociado de Jeremy Duke que había sido visto en la compañía de seguridad de Kelvan. Los hombres intentaron parecer casuales, pero su lenguaje corporal gritaba violencia. Randall continuó su acto de estar borracho y distraído mientras catalogaba mentalmente sus posiciones y posibles armas. Pablo Reed se acercó a la barra. ¿Tú eres Randall Gillespie? Depende de quién pregunte, arrastró las palabras Randall. Somos amigos de Jeremy Duke. Nos pidió que entregáramos un mensaje. Duke está en la cárcel.
No por mucho tiempo, y cuando salga, se acordará de todos los que lo metieron allí. Los compañeros de Reed se movieron para flanquear a Randall cortando las rutas de escape. Los otros clientes del bar, todos agentes encubiertos, mantuvieron sus posiciones. Aquí está el mensaje, continuó Reed. Retira los cargos contra Kelvin Joseph. Deja de cooperar con los federales y desaparece. De lo contrario, comenzarán a ocurrir accidentes a las personas que te importan. Randall levantó la vista de su bebida, sus ojos de repente claros y enfocados. ¿Y si me niego? Entonces empezamos con tu novia, detrás de la barra. Seguimos con la familia de tu amigo Rick Cunningham y finalmente volvemos a ti. Eso fue suficiente. Randall se levantó lentamente, ya sin fingir estar borracho. Caballeros, acaban de cometer un grave error. Reed sacó un cuchillo de su chaqueta. El único error fue pensar que eras lo suficientemente listo como para... Nunca terminó la frase. El entrenamiento de Randall se activó mientras desarmaba a Reed con una eficiencia brutal, haciendo volar el cuchillo mientras golpeaba simultáneamente la garganta del hombre. Los otros dos atacantes se movieron, pero se encontraron frente a alguien que no esperaban. En lugar de un soldado roto, estaban luchando contra un veterano de operaciones especiales que había sobrevivido a 3 periodos de combate. En 30 segundos, los 3 hombres estaban en el suelo, inmovilizados por agentes del FBI que habían salido de sus posiciones alrededor del bar. La agente Delgado se acercó, sacudiendo la cabeza con asombro. Nunca he visto a nadie moverse tan rápido. Lo hicieron fácil, dijo Randall, enderezándose la camisa. Los aficionados siempre subestiman a sus oponentes. Pablo Reed fue levantado a la fuerza con la sangre brotando de su nariz. Esto no ha terminado, soldadito. En realidad, sí ha terminado, dijo la agente Delgado. Conspiración para cometer asalto, intimidación de un testigo federal y amenazas criminales. Se enfrentan a un mínimo de 10 años. Mientras los agentes se llevaban a los atacantes, Kelly Brooks le sirvió a Randall un whisky de verdad. ¿Te sientes mejor?, preguntó. Mejorando. ¿Qué tal la calidad del audio? Cristalina. El abogado de Kelvin Joseph va a tener una conversación interesante con los fiscales federales mañana. La mañana siguiente trajo noticias que superaron incluso las expectativas de Randall. La abogada de Kelvin, Carrie Wagner, se había retirado inmediatamente del caso después de enterarse de las conversaciones grabadas. Sin la protección de Wagner, Kelvin fue trasladado a la población general, donde sus crímenes contra las familias militares lo habían hecho extremadamente impopular. La agente Delgado llamó con una actualización. Kelvin Joseph fue atacado en su celda anoche. Nada que ponga en peligro su vida, pero aparentemente incluso los criminales tienen estándares cuando se trata de atacar a familias militares. ¿Cuál es su estado ahora? Custodia protectora y de repente muy interesado en ese acuerdo de culpabilidad que su abogada recomendó. También está proporcionando información sobre la red más amplia a cambio de protección federal y sus activos. Hemos localizado $4 millones adicionales en cuentas y propiedades ocultas. Combinado con nuestras incautaciones anteriores, podremos proporcionar una restitución completa a todas las víctimas. Randall sintió una satisfacción más profunda que cualquier cosa que hubiera experimentado desde su regreso del despliegue. El imperio de Kelvin Joseph se estaba desmoronando. Sus asociados se enfrentaban a graves penas de prisión y sus víctimas estaban recuperando sus vidas. Pero quedaba un asunto más por resolver, Diana. Capítulo 7. Enfrentando el pasado. Diana Gillespie estaba sentada en la sala de visitas de la cárcel del condado, sin parecerse en nada a la mujer pulcra que una vez había aparecido en las páginas de Sociedad. 3 semanas bajo custodia le habían quitado su artificio, revelando a alguien hueco y desesperado bajo la superficie. Randall entró en la sala de visitas con una carpeta de Manila. Era la primera vez que se veían cara a cara desde la noche de los arrestos, y la reacción de Diana fue inmediata, una mezcla de miedo, ira y algo que podría haber sido arrepentimiento. Viniste, dijo en voz baja. Tú me lo pediste. Diana había enviado una carta a través de su abogado de oficio solicitando una reunión. En contra de su buen juicio y del consejo del agente Delgado, Randall había aceptado. Supongo que estás aquí para regodearte, dijo Diana con la voz quebradiza.
Estoy aquí porque dijiste que tenías algo que decirme. Permaneció en silencio por un largo momento, mirando sus manos. Kelvan lo grabó todo, ¿verdad? Todas nuestras conversaciones, todos nuestros planes. Sí. Entonces sabes la verdad. Sabes que yo. Se interrumpió, incapaz de terminar. ¿Qué tú qué, Diana? Que te odiaba, susurró. Odiaba en lo que se había convertido nuestro matrimonio. Odiaba estar sola mientras tú jugabas al héroe en el extranjero. Odiaba sentir que estaba en segundo lugar después de tu preciosa carrera militar. Randall abrió la carpeta y sacó una fotografía. La foto de su boda, tomada hacía 5 años. Ambos jóvenes, sonrientes, llenos de esperanza por su futuro juntos. ¿Cuándo empezó?, preguntó. El odio. Tu segundo despliegue. Estuviste fuera 15 meses y yo estaba aquí sola. ¿Sabes lo que es eso? Estar casada con alguien que nunca está. Estaba sirviendo a mi país. Te estabas sirviendo a ti mismo, espetó, y luego se corrigió. Lo siento. Sé que no es justo, pero así es como se sentía. Randall estudió su rostro, buscando rastros de la mujer de la que se había enamorado. ¿Cuándo conociste a Kelvan? Hace aproximadamente 1 año. Era encantador, atento. Me hizo sentir que importaba, que era más que una simple esposa de militar esperando a que su marido volviera a casa. ¿Y el plan para destruirme? La compostura de Diana se rompió. Esa fue idea de Kelvan. Dijo. Dijo que me estabas usando, que los hombres militares eran todos iguales. Dijo que merecía algo mejor que ser abandonada por un equivocado sentido del deber. Pero tú seguiste el juego. Sí. La palabra salió como un sollozo. Seguí el juego porque estaba enojada, porque me sentía traicionada, porque Kelvan lo hizo sonar como justicia. Randall sacó otro documento, la escritura falsificada de su casa. Practicaste mi firma durante semanas. Kelvan me enseñó cómo. Dijo que no era realmente un robo porque de todos modos tenía derecho a la mitad de todo. ¿Y la orden de alejamiento? ¿Las falsas denuncias de abuso? Diana desvió la mirada. Kelvan dijo que nadie creería que un soldado condecorado pudiera ser abusivo. Dijo que sería fácil hacer que los cargos se mantuvieran porque los hombres militares están entrenados para ser violentos. ¿Alguna vez me amaste, Diana? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Cuando Diana finalmente respondió, su voz era apenas audible. Te amé al principio, pero en algún punto del camino, ese amor se convirtió en resentimiento y Kelvan me ayudó a convertir ese resentimiento en odio. Randall sacó el último artículo de su carpeta. Papeles de divorcio. Estos son papeles de divorcio reales, dijo. División justa de los bienes, sin falsas denuncias, sin fraude, solo un final honesto para nuestro matrimonio. Diana se quedó mirando los papeles. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que has hecho, no quiero pasar el resto de mi vida odiándote. Y porque en algún lugar, debajo de toda esta amargura y manipulación, todavía podría estar la mujer con la que me casé. El fiscal dice que me enfrento a un mínimo de 5 años. Probablemente, pero con cooperación y buena conducta podría salir en 3. ¿Y luego qué? ¿Quién va a querer a alguien que hizo lo que yo hice? Randall se puso de pie. Eso ya no es mi problema, Diana. Tomaste tus decisiones y ahora tienes que vivir con las consecuencias. Randall, espera. Lo miró con ojos desesperados. Lo siento. Sé que eso no arregla nada, pero lo siento de verdad. Sé que lo sientes, pero lo siento no me devuelve 5 años de matrimonio, ni mis ahorros ni mi confianza en la gente. ¿Podrás perdonarme alguna vez? Randall se detuvo en la puerta. Algún día, tal vez. Pero perdonar no significa olvidar y no significa que no habrá consecuencias. Al salir de la cárcel, Randall sintió que se le quitaba un peso de encima. La conversación no había proporcionado un cierre exactamente, pero sí había proporcionado claridad. Diana era una persona rota que había tomado decisiones terribles, pero ya no era su responsabilidad. Su teléfono vibró con un mensaje de texto del agente Delgado. Kelvan Joseph acaba de aceptar un acuerdo de culpabilidad. 25 años, cooperación total, decomiso completo de activos. Se acabó.
Randall sonrió mientras caminaba hacia su coche. La red de Kelvin Joseph estaba destruida. Sus víctimas estaban obteniendo justicia y la amenaza a las familias militares había sido eliminada. Pero mientras se alejaba de la cárcel, Randall se dio cuenta de que su trabajo no había terminado. Había otros depredadores ahí fuera, otros esquemas dirigidos a familias militares vulnerables. Quizás era hora de empezar a pensar en el futuro. Capítulo 8. Nuevos comienzos. 6 meses después del arresto de Kelvin Joseph, Randall estaba en la sala de su casa restaurada, viendo cómo los camiones de mudanza se llevaban las últimas pertenencias de Diana. El Programa Federal de Recuperación de Activos había devuelto todo lo que Kelvin había robado, y el abogado de Diana había acordado un acuerdo de propiedad justo que dejaba a Randall con la casa y la mayoría de sus bienes compartidos. La casa se sentía diferente ahora, más limpia de alguna manera, como si la exposición de los esquemas de Kelvin la hubiera purgado de energía negativa. Randall había pasado semanas repintando, reemplazando muebles y eliminando cualquier rastro de la traición que había tenido lugar dentro de esas paredes. Timothy Thompson llamó a la puerta principal, llevando un paquete de 6 cervezas y vistiendo ropa de civil. Pensé que querrías algo de compañía para la limpieza final, dijo el policía veterano. Se sentaron en el porche trasero, viendo el atardecer sobre el vecindario donde Randall había pensado que construiría una vida con Diana. ¿Alguna noticia de las otras víctimas?, preguntó Thompson. Todo el dinero robado ha sido devuelto. La mayoría de los chicos están reconstruyendo sus vidas. Fernando Coupe comenzó una organización sin fines de lucro para ayudar a las familias militares a evitar esquemas depredadores. Rich Cunningham y Stella renovaron sus votos matrimoniales el mes pasado. Y Diana, sentenciada a 4 años, saldrá en 2 con buena conducta. La trasladarán a una instalación federal en Ohio la próxima semana. Thompson tomó un sorbo de cerveza. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si simplemente hubieras aceptado la situación, seguido adelante, empezado de nuevo en otro lugar? Todos los días. Pero luego pienso en los hijos de Rich Cunningham o en la familia de Fernando Coupe o en todos los otros soldados que podrían haber regresado a casa para encontrar sus vidas destruidas. Ningún arrepentimiento por detener a Kelvin. Ninguno. ¿Y por el matrimonio? Randall hizo una pausa. Lamento no haber visto las señales antes. Lamento haber priorizado el servicio militar sobre la comunicación con mi esposa. Lamento que nuestra relación se deteriorara hasta el punto en que ella fue vulnerable a alguien como Kelvin. Eso no es todo culpa tuya. No, pero tampoco es todo culpa de Diana. El matrimonio requiere 2 personas, y yo estuve ausente durante la mayor parte del nuestro. Se sentaron en un cómodo silencio por un momento antes de que Thompson hablara de nuevo. Entonces, ¿qué sigue para el sargento mayor Gillespie? Randall sacó una carta de su bolsillo. Recibí una oferta del FBI. Quieren que me una a un grupo de trabajo que investiga crímenes dirigidos a familias militares. Aparentemente, la red de Kelvin era más grande de lo que pensábamos. ¿La vas a aceptar? Creo que sí. Resulta que soy bueno cazando depredadores. La mañana siguiente trajo una visita inesperada. Susanna Joseph estaba en el porche de Randall, luciendo nerviosa pero decidida. Quería darte las gracias, dijo, y disculparme por las acciones de mi hermano. No tienes nada de qué disculparte. Tú ayudaste a exponerlo. También quería que supieras que he estado trabajando con el FBI para identificar a otras víctimas. Kelvin guardaba registros detallados que se remontan a años atrás. Le entregó una carpeta gruesa. Hay al menos 20 familias más que fueron atacadas. La mayoría de ellas nunca supieron lo que realmente sucedió. Randall hojeó los archivos, viendo patrones familiares, soldados desplegados, esposas seducidas, matrimonios destruidos, bienes robados. Algunos de estos casos son de antes de la operación de Kelvin, continuó Susanna. Hay otras personas por ahí llevando a cabo esquemas similares. ¿Cuántos otros?
Aún no estamos seguros, pero la agente Delgado cree que esto podría ser un problema a nivel nacional. Esa tarde, Randall se reunió con la agente Delgado en la oficina de campo del FBI para discutir la investigación ampliada. El puesto en el grupo de trabajo implicaría viajar extensamente, explicó. Estamos identificando operaciones similares en Texas, California, Carolina del Norte y Florida, todas dirigidas a comunidades militares. ¿Cuál sería mi papel? Trabajarías encubierto, identificando los esquemas y recopilando pruebas. Tu experiencia militar y tu experiencia personal con estos depredadores te hacen excepcionalmente calificado. ¿Y los riesgos? Significativos. No son solo estafadores. Algunas de estas operaciones involucran crimen organizado, trata de personas y lavado de dinero. Irías tras gente peligrosa. Randall pensó en los hijos de Rick Cunningham, en los soldados cuyas vidas habían sido destruidas mientras servían a su país, en las familias destrozadas por depredadores que veían el servicio militar como una debilidad a explotar. ¿Cuándo empiezo? 3 semanas después, Randall estaba en la sala de embarque del aeropuerto, esperando un vuelo a San Antonio. Su primera asignación implicaba investigar un esquema dirigido a soldados en Fort Sam Houston, una operación que guardaba sorprendentes similitudes con los métodos de Kelvin Joseph. Mientras esperaba para embarcar, su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Randy, soy Stella Cunningham. Rich y yo queríamos que supieras que nuestro hijo nació esta mañana. Lo llamamos Randall. Gracias por salvar a nuestra familia. Nunca olvidaremos lo que hiciste. Randall sonrió mientras abordaba el avión. Kelvin Joseph había pensado que el personal militar eran blancos fáciles debido a su sentido del honor y el deber. Lo que Kelvin no había entendido era que estas mismas cualidades convertían a los soldados en enemigos formidables cuando sus familias eran amenazadas. La lucha contra los depredadores que atacaban a las familias militares apenas comenzaba, pero Randall estaba listo para la batalla. Capítulo 9. Su hizo justicia. Un año después del arresto de Kelvin Joseph, Randall se sentó en una sala de tribunal federal viendo cómo el último miembro de la conspiración recibía su sentencia. Pablo Reed, el hombre que lo había amenazado en el bar de O'Malley, fue llevado esposado después de recibir 8 años por intimidación de testigos y conspiración. El alcance de lo que habían descubierto era asombroso. La red de Kelvin Joseph tenía conexiones con operaciones similares en 12 estados, resultando en más de 200 víctimas y $50 millones en activos robados. El grupo de trabajo del FBI que Randall ahora lideraba se había convertido en un modelo para investigar crímenes contra familias militares. La agente Carolina Delgado se le acercó mientras la sala del tribunal se vaciaba. Ese es el último de ellos, dijo. Toda la operación de Kelvin está desmantelada. Y la red más amplia. 73 arrestos en 6 estados. El Departamento de Justicia lo llama el mayor procesamiento de fraude organizado contra familias militares en la historia. Randall asintió, sintiendo una profunda satisfacción. La sentencia de 25 años de Kelvin Joseph fue solo el comienzo. Habían expuesto y destruido toda una industria construida sobre la explotación de familias militares. ¿Alguna noticia de Kelvin? Ha sido trasladado a máxima seguridad después del tercer ataque de otros reclusos. Aparentemente, atacar a familias militares no es popular ni siquiera entre los criminales. Al salir del juzgado, Randall vio una figura familiar esperando junto a su coche. Diana Gillespie se veía diferente, más delgada, vistiendo un vestido sencillo en lugar de ropa de diseñador, su cabello más corto y menos estilizado. Había sido liberada de la prisión federal hacía 2 meses. Hola, Randall dijo en voz baja. Diana. Oí que habías salido. Quería darte las gracias. ¿Por qué? Por el acuerdo de divorcio, por no presentar cargos adicionales. Por luchó con las palabras, por no destruirme por completo cuando tuviste la oportunidad. Permanecieron en un silencio incómodo por un momento antes de que Diana continuara. Estoy trabajando en un refugio para personas sin hogar en Ohio, ayudando a mujeres que han tomado malas decisiones como yo. No es mucho, pero es algo. Eso es bueno. Me alegro de que te estés reconstruyendo. También quería que
supieras que testifiqué en contra de la apelación de Kelvan. Les conté todo, cómo me manipuló, cómo planeó todo el esquema, cómo disfrutaba destruyendo familias militares. ¿Por qué? Porque tenías razón. Tiene que haber consecuencias para nuestras acciones. Y porque Kelvan Josep es un depredador que merece pudrirse en la cárcel. Diana sacó un sobre de su bolso. Estas son las grabaciones originales que Kelvan hizo de nuestras conversaciones. El FBI tenía copias, pero pensé que deberías tener las originales. Randall tomó el sobre sin abrirlo. ¿Qué harás ahora? Seguir trabajando en el refugio. Intentar enmendar las cosas de alguna manera. Sé que no puedo deshacer lo que hice, pero quizás pueda evitar que otras mujeres cometan los mismos errores. Y las otras víctimas de Kelvan. Me he estado comunicando con ellas, ofreciéndome a testificar en casos civiles si quieren buscar daños adicionales. Es lo menos que puedo hacer. Mientras Diana se alejaba, Randall sintió algo que no esperaba, una sensación de plenitud. La mujer con la que se había casado se había ido, destruida por la amargura y la manipulación. Pero quizás algo mejor había surgido de las ruinas. Esa noche, Randall regresó a su casa, ahora completamente restaurada, con muebles nuevos y pintura fresca que había borrado todo rastro de la violación de Kelvan. El lugar se sentía como un hogar de nuevo. Su teléfono sonó. La voz de Rich Cunningham estaba emocionada. Randy, pon el canal 7. Están haciendo un reportaje especial sobre el grupo de trabajo. Randall encendió la televisión y vio a la agente Delgado siendo entrevistada sobre su éxito en desmantelar la conspiración. El gran avance se produjo cuando el sargento Randall Gillespie se negó a aceptar que los depredadores pudieran atacar a las familias militares con impunidad, estaba diciendo. Su coraje y determinación llevaron al mayor procesamiento de este tipo de delito en la historia de Estados Unidos. El informe continuó detallando el alcance de la red de Kelvan y la recuperación de los activos robados. Presentaba entrevistas con varias víctimas cuyas vidas habían sido restauradas gracias a la investigación. Fernando Coupe apareció en pantalla hablando de su organización sin fines de lucro. Lo que Randall nos enseñó es que los soldados no tienen que ser víctimas. Podemos contraatacar, podemos protegernos unos a otros y podemos asegurarnos de que los depredadores enfrenten las consecuencias de sus acciones. El segmento concluyó con imágenes de Kelvan Josep siendo conducido a una prisión federal, seguidas de estadísticas sobre el trabajo en curso del grupo de trabajo. El teléfono de Randall vibró con mensajes de felicitación de compañeros veteranos, colegas del FBI y familias de víctimas. El caso se había convertido en un símbolo de justicia para las comunidades militares de todo el país. Pero para Randall, la verdadera victoria no era la atención de los medios ni el reconocimiento profesional. Era el conocimiento de que familias como la de Rich Cunningham estaban a salvo, que los soldados podían desplegarse sin temor a volver a casa para encontrar sus vidas destruidas. Y que los depredadores que veían el servicio militar como una debilidad habían aprendido una dura lección sobre la fuerza de quienes visten el uniforme. Hacía un año había regresado del despliegue para encontrar su vida en ruinas. Esta noche estaba sentado en su casa restaurada, liderando un grupo de trabajo federal que protegía a las familias militares. Rodeado del respeto de sus compañeros y la gratitud de aquellos a quienes había ayudado. Kelvan Josep había pensado que estaba atacando a un blanco fácil, un simple soldado que aceptaría la derrota y desaparecería. En cambio, había despertado algo mucho más peligroso, un guerrero con una misión. La misión estaba lejos de terminar. Había otros depredadores ahí fuera, otros esquemas por descubrir, otras familias por proteger. Pero la red de Kelvan Josep estaba acabada. Sus víctimas tenían justicia y las familias militares de todo el país estaban más seguras porque un soldado se había negado a aceptar que el honor era una debilidad. Mientras Randall se preparaba para dormir, miró una foto enmarcada en su mesita de noche. No de Diana, sino de su unidad de Afganistán. Buenos soldados que confiaban en que él les cubriría las espaldas en combate, tal como él les había cubierto las suyas.
La guerra contra aquellos que se aprovechaban de las familias militares era un tipo diferente de combate, pero los principios seguían siendo los mismos: proteger a tus hermanos y hermanas de armas, nunca dejar atrás a un camarada caído, y asegurarse de que aquellos que amenazan a tu familia se enfrenten a una represalia abrumadora y decisiva. Kelvin Joseph había aprendido esa lección de la manera difícil, y su ejemplo serviría como advertencia para cualquier otra persona que pensara que las familias militares eran blancos fáciles. El soldado había vuelto a casa y se había hecho justicia. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor suscríbanse a este canal. Hagan clic en el video que ven en la pantalla y los veré.